Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Monstruos. La humanidad siempre estuvo dividida. En todo aquello sobre lo que se pudiera tener una opinión, los humanos tenían al menos dos. En todo aquello sobre lo que no se debería tener opinión, los humanos tenían al menos dos. En todo aquello sobre lo que no se podía tener opinión, los humanos tenían al menos dos. Su mundo estaba dividido por continentes, los continentes divididos por naciones, las naciones divididas por estados, estados divididos por condados. Para cada creencia existía una opuesta en la que alguien inevitablemente creería. ¿Religión? Creo en un solo Dios. Creo en muchos dioses. No creo en ningún dios. ¿Guerras? Las guerras son un desperdicio de vidas. Las guerras son la única forma de mantenernos a salvo si la situación lo exige. La guerra es esencial para la humanidad. ¿El espacio? El espacio es una oportunidad para explorar, crecer, expandirse. El espacio es una trampa mortal. Pero como suelen hacer los humanos, se hicieron compromisos. Mientras exploraban, extraían recursos y colonizaban su sistema solar. Cada nación tendría que contribuir tanto al desarrollo pacífico del espacio como a los recursos militares. Plataformas de defensa en las órbitas de las colonias, defensas terrestres y orbitales en tierra, y una flota principal comparable en tamaño a las naciones más grandes, aunque la escala de naves aumentó drásticamente en proporción a su área de operaciones. Portaaviones, destructores, cruceros, cazas, todo lo que un almirante podría desear, y todo era internacional. La paz en la Tierra parecía frágil por momentos, pero la posibilidad de que una nación u otra tomara los recursos espaciales antes que las demás era un disuasivo suficiente. La humanidad prosperó lentamente en su pequeño rincón de la galaxia. Siguió una era dorada de tecnología, exploración y diplomacia. Pero dirigieron su mirada a otras estrellas, Alpha Centauri, la estrella de Barnard y otras. Ahí habría más recursos, más oportunidades científicas, espacio para colonias sin necesidad de una terraformación masiva. Cuando los motores de curvatura se volvieron una realidad, nadie quiso dejar pasar la oportunidad. Misiones financiadas internacionalmente hacia esos sistemas partieron en menos de una década. Las flotas de defensa avanzada siguieron a los transportes civiles. Bajo el gobierno directo de una ONU reformada como nuevo gobierno centralizado de la recién fundada Federación Terrana, las colonias prosperaron. Se dio gran importancia que las colonias fueran autosuficientes ante todo, y una vez logrado esto, se convirtieron en economías orientadas a la exploración. Nuevas naciones por derecho propio como las de la Tierra, todas bajo el paraguas de la Federación. Como cualquier miembro de la Federación, pronto formaron sus propios ejércitos, construyeron flotas de defensa local a la imagen de la Armada de Sol, y asignaron parte de sus fuerzas como contingentes expedicionarios a las flotas de defensa avanzada. Y lentamente, a medida que las flotas crecían y se añadían más, los terranos decidieron expandirse. Mientras hubiera una flota para proteger cada sistema exterior, se reclamaba uno nuevo. Hasta el día en que llegaron a un sistema que no estaba vacío. Los escaneos de largo alcance indicaban un cinturón de asteroides rico en minerales, así como una luna adecuada para establecer al menos una pequeña colonia minera que supervisara el trabajo del cinturón. Pero en cuanto la primera flota de escolta salió de la curvatura, tuvieron que descubrir la verdadera naturaleza de ese cinturón de asteroides. No era natural. Era un enorme campo de escombros. Lo que creían que eran depósitos de minerales radioactivos eran en realidad restos irradiados de naves de guerra de distintos diseños. Mientras la primera flota de defensa esperaba que sus refuerzos se reunieran con ella y ordenaban a los civiles regresar al sistema protegido más cercano, una gran armada que aparentemente patrullaba el cinturón se acercaba rápidamente. Al detectar emisiones de alta energía provenientes de las naves,
concluyeron que la flota se preparaba para atacar. Creyendo que actuaban en defensa propia, la nave de defensa de la Federación, FDS Centurión, abrió fuego. La batalla que siguió fue peor de lo que nadie había imaginado cuando se firmaron los tratados para explorar el espacio como especie y no como naciones. Sus armas cinéticas atravesaban escudos y naves por igual, y sus láseres cortaban el metal limpiamente en dos. Aunque ellos tampoco eran invencibles. El primer disparo, el primer proyectil Sabot disparado por el cañón de riel principal del Centurión, arrancó el puente de una de las naves alienígenas. Esta nave incapacitada derivó hacia el campo de batalla, y fue la única razón por la que hubo sobrevivientes del lado terrano. Sin escudos que protegieran el núcleo, un oficial científico muy perceptivo, un capitán ingenioso y un oficial de artillería habilidoso lograron que la FDS Javelin detonara el núcleo de una nave enemiga, provocando una reacción en cadena con los motores y generadores abandonados en el campo de escombros. Esto obligó a la flota enemiga a maniobrar para evitar la explosión y creó una apertura para que los terranos se retiraran. El humo de los incendios a bordo era visible incluso desde la superficie de la Tierra cuando las flotas, destrozadas y maltrechas, regresaron a Sol para advertir a su gente. Para los Xenos, la guerra que siguió fue amarga y devastadora. Una guerra contra un enemigo que no entendían, contra una tecnología que nunca habían visto, contra alguien que no mostraba piedad, contra belicistas que disparaban a la vista, contra bárbaros que habían destruido un monumento de guerra. Sin embargo, la humanidad no lo sabía. Creían que se estaban defendiendo. Hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. No conocían la importancia cultural de aquel aparentemente simple campo de escombros. Para el punto en que la guerra realmente escaló, fue cuando la primera colonia minera en los límites de la Federación Terrana fue destruida sin dejar sobrevivientes. Las investigaciones posteriores, una vez que la flota hostil se retiró, mostraron daños horribles en el centro de población causados por un bombardeo orbital, y había evidencia de ejecuciones. Al ver esas imágenes, la humanidad dejó de lado el concepto de pacifismo y crímenes de guerra. Todo estaba permitido, todos servirían. Se declaró la ley marcial en toda nación, y el Senado de la ONU fue reemplazado por el Estado Mayor del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Fuerza Espacial. Se emitió un reclutamiento obligatorio, y casi nadie que fuera llamado a las filas se negó. Con cada día que pasaba, tras cada pérdida de territorio, la resistencia se volvía más y más feroz, y se desplegaban armas nuevas y antiguas, aquellas antes rechazadas en cualquier campo de batalla. Nadie puso peros a las armas químicas, armas nucleares, minas o municiones de racimo, y todos regresaron a la mesa de diseño para encontrar nuevas formas de emplear estos conceptos con tecnología moderna. Mientras el humo negro de las chimeneas de las plantas de producción se elevaba en el cielo. Y aún así, no fue suficiente. Lo único que cambió fue la escala de bajas en ambos bandos. Los terranos seguían siendo rechazados tras cada enfrentamiento. Cuando finalmente se pudieron establecer relaciones diplomáticas con el enemigo, los Joraug, como se llamaban a sí mismos, y con la comunidad galáctica en general, la población humana se había reducido en un 30% y solo quedaba el 40% del territorio original. Cuando la primera delegación humana entró al Senado Galáctico, comprendieron por primera vez cómo los veía el enemigo. Una multitud se había reunido al pie de las escaleras del edificio. Para facilitar la comunicación, a la delegación se le había entregado lentes de contacto de realidad aumentada y los traductores universales para poder escuchar, leer y comprender los idiomas alienígenas. Al mirar hacia los manifestantes enfurecidos, vieron los carteles que sostenían. Los llamaban belicistas, bárbaros, incivilizados, brutos, estúpidos, sanguinarios, monstruos. Esa era la imagen que la galaxia tenía de la humanidad, todo por un malentendido. Las conversaciones fueron un intercambio constante entre prejuicios e intentos de explicar la situación desde el lado humano. No eran muchos los que siquiera los escuchaban, y aún menos los que consideraban la posibilidad de creerles. Al final,
se acordó una débil paz entre los Jurag y los humanos. Las fronteras terranas permanecieron como estaban, y la región devastada por la guerra entre ambos territorios se convertiría en tierra de nadie, en gran parte debido a la enorme cantidad de armamento y sus efectos que plagaban la zona. Aunque originalmente la Federación Terrana podía iniciar negociaciones y solicitar su ingreso en la Confederación Galáctica, en la práctica nunca se les permitiría unirse. Cada intento que se hacía se perdía en las mareas de la burocracia, al menos al principio. Luego, cuando se cansaron de encubrir la desaparición de documentos, simplemente hacían que uno de los miembros del Consejo vetara la solicitud, todo mientras la maquinaria propagandística seguía girando. Parecía que consideraban a los humanos una amenaza lo suficientemente útil como para unir a sus especies contra ellos. Mientras tanto, en el espacio de la Federación, la ley marcial seguía vigente mientras Sol y sus colonias intentaban reconstruirse a partir de ruinas y cenizas. Todo ciudadano adulto debía pasar por un reclutamiento. Aquellos más aptos fuera del ámbito militar debían completar un año social, trabajando en empresas estatales para apoyar la reconstrucción. Pero aún así, todos debían aprender lo básico del ámbito militar: manejo seguro de armas, obedecer órdenes legalmente válidas, cuidar el equipo y el propio cuerpo de manera efectiva, similar a lo que hacía Suiza en el siglo XXI. Cada ciudadano estaba obligado por ley a poseer un arma. Debían entrenar con ella. Esto significaba que en caso de que la Confederación decidiera que se quedaba sin material propagandístico, tendría que pensárselo 2 veces. Pero ese ataque nunca ocurrió. En su lugar, la Tierra intentó establecer relaciones diplomáticas con naciones individuales. Aquí y allá se lograron algunos tratados, derechos comerciales, acuerdos migratorios, cualquier cosa para reactivar la economía. Pero encontrar un socio dispuesto siquiera a discutir estos temas, y además uno que no buscara aprovecharse de la humanidad en su momento de debilidad, fue difícil. Ahora, en los lugares donde a los humanos se les permitiera migrar, la tasa de crímenes de odio se disparó. Comenzó con cosas pequeñas: discriminación encubierta al buscar departamento o trabajo, precios inflados en bares o restaurantes. Luego evolucionó a insultos abiertos, grafitis en paredes, negar la entrada a los humanos. Estaba en todas partes. Incluso las naciones más pacíficas de la Confederación participaban en ello. Ahora había escalado a violencia abierta en las calles, violencia impune. Pero un día algo cambió. Hubo una transmisión en las noticias. Las radios transmitieron. Incluso los anuncios publicitarios en las ciudades la difundieron. En cada cartel, en cada pantalla, cada dispositivo capaz de transferir y mostrar datos que estuvieran conectados a cualquier red. En las pantallas apareció un humano, quizás de finales de sus 40s o principios de sus 50s, vestido con un uniforme de gala frente a un fondo vacío. Mi nombre es Brigadier General Matías Torres. He sido oficialmente retirado del Estado Mayor de la Federación Terrana, y por lo tanto les hablo únicamente como un ser humano más. Cualquier orden que dé no será legal. No están obligados a seguirla. Si lo hacen, no actuarán como soldados de la Federación Terrana, y ésta no podrá ser considerada responsable por sus acciones. A su vez, la Federación no será responsable de ustedes. Todo el apoyo que tengan será de otros renegados. En las últimas semanas, incluso meses, hemos tenido que presenciar violencia contra nuestra gente. Esta vez no en una guerra abierta, sino en nuestros lugares de trabajo, en las calles, incluso en nuestros hogares. Ya no nos quedaremos de brazos cruzados. La galaxia nos ha etiquetado como monstruos. No quieren ver nada más que monstruos, incluso mientras intentamos coexistir en paz. Por eso doy la orden a cualquier ciudadano dispuesto de la Federación Terrana de ejecutar la operación Plan de Alivio. Si no quieren escuchar nuestras palabras ni vernos como lo que somos, entonces conocerán a los monstruos que tanto temen ver.
Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.